Saludos. Titulamos este vídeo Atrape gravitatorio y giro de estrellas al norte, DES 7. Con este vídeo y en esta serie pretendemos presentar dificultades o incoherencias del sistema oficial establecido y también del sistema muy difundido actualmente, que es el de la Tierra plana, en la intención de que la persona se centre en lo que consideramos un modelo más aproximado a la verdad, que es el modelo que nosotros designamos o denominamos Tierra cóncava toroide. Nuestra intención simplemente es quitar, podemos decir así, el desempoderamiento actual del ser humano que esté y estudie el sistema oficial establecido, que viene a decirnos en una síntesis de que somos simplemente un pequeño puntito en un universo inmenso. Por tanto, solamente un pequeño giro te dice que no tienes valor realmente tu vida apenas para un universo. Pues nuestra concepción es totalmente la opuesta, es de que el ser humano precisamente está aquí como si dijésemos en la guinda de la creación, como en una tarta la guinda lo más importante, pues eso es. Y para el creador, pero también la oscuridad precisamente nos muestra todos estos sistemas de conocimiento que para nosotros, por no decir la totalidad, pues están perturbados o realizados al revés de la realidad profunda del ser humano. Entonces nosotros aquí en este vídeo, con este título de atrape gravitatorio, lo ponemos en interrogación porque el sistema oficial nos dice, por ejemplo, que aunque la Tierra tiene un movimiento de unos 1600 kilómetros de rotación en el ecuador, en cambio eso no afecta a ningún avión ni a ningún helicóptero que se vaya desplazando. Cuando si fuese así, a lo mejor tendría que notarse, por ejemplo, si tú te desplazas un avión a favor del mismo giro de la Tierra o en contra. Bueno, pues nos dicen que no es nada de eso, porque existe, y nosotros le hemos puesto un atrape gravitatorio, que nos viene a decir que realmente pues la gravedad pues atrapa todo lo que se mueve en la atmósfera como si estuviese en el mismo suelo. Eso para nosotros es muy incoherente y por eso lo ponemos como una falla que creemos que la persona puede llegar a plantearse y ver que quizás la realidad no es así como nos la cuenta. Y también la cuestión del giro de estrellas al norte, porque ha habido mucho movimiento desde que nosotros conocemos el modelo de la Tierra plana, que siempre se ha querido, e incluso se sigue haciendo porque no existe otro mapa actual, de que simplemente pues lo que dirige todo es un único polo, que es el polo norte, podemos decir así, que estaría en el centro. Y eso mismo se ha pretendido trasladar también al giro de estrellas que tienen aquí a la derecha, que este es el rastro de las estrellas, podemos decir así, los Star Trails, mediante cámara de larga exposición que te va diciendo cómo van girando las estrellas. Y ellos más bien esta parte, como es la parte de la Antártida o de la Cruz del Sur o de Sigma Octantis, como está menos definida, pues nos vienen a decir, no, este es el único, también igual que pasa en la Tierra, y nosotros estamos totalmente en oposición a eso, porque creemos que la realidad nos muestra que no es así. Por tanto, nuestro modelo que tenemos aquí creemos que es el más convincente, mientras que no nos demuestren lo contrario o nos lo argumenten con suficientes, podemos decir así, indicios. Entonces, en relación con el atrape gravitatorio, queremos poner aquí, por ejemplo, también este salto de Felix Baumgartner del 14 del 10 del 2012 que tenemos aquí, que está y se lanza en esta cápsula. Aquí supuestamente esto es la forma de la Tierra, que te las ponen ellos también con ojo de pez. Entonces aquí se batió un récord, o se batieron varios récords. Entonces nos dicen que saltó de una altura de unos 38.969,4 metros, es decir, sobre unos más de 38 kilómetros de altura. Nos dice que desde ahí se lanzó. También nos dicen que la caída alcanzó una velocidad de 1.357,6 kilómetros por hora. Piensen simplemente cómo es posible
que en esa caída y en esa velocidad pues tú abras un paracaídas y se te disperse tu cuerpo descoyuntado en todas direcciones, podemos decir, para que la persona vaya pensando si esto puede ser real. Entonces, el tiempo transcurrido hasta alcanzar la velocidad del sonido, que nos dice que se batió, durante la caída libre fueron de 34 segundos. Es decir, durante 34 segundos iría en caída libre, y entonces ahí, precisamente, sin paracaídas, es cuando se batió pues la velocidad del sonido. Entonces, eso nosotros pues creemos que la persona simplemente piensa y lo reflexione por sí misma. Entonces también, pero aquí como viene en relación con el atrape gravitatorio, pues decir que, por ejemplo, aquí se ve saltando de la cápsula y aquí cuando ya llega, cuando se ha desplegado su paracaídas, ¿y dónde cae? Pues bueno, donde se realizó el experimento pues es en esta zona, una zona muy militarizada, una zona pues están viendo aquí donde está la industria de aviación, están viendo los aviones aquí también en Roswell. En Roswell precisamente también es donde hubo un episodio que ya sabrán de que se estrelló un supuesto platillo volante, por tanto esto es una zona muy controlada y entonces de aquí es donde él se despega, mírenlo aquí en el mapa de Estados Unidos, en Roswell, y entonces el tiempo de caída de Felix Baumgartner, ¿cómo fue? Pues 4 minutos con 20 segundos. Nos dice que tardó en caer, pero lo que nos interesa a nosotros destacar es que el tiempo total transcurrido desde el lanzamiento del globo, es decir, desde que el globo va elevándose hasta alcanzar esos 38 kilómetros de altura, pues tardó 2 horas con 47 minutos, todo el tiempo ese que estuvo realmente pues a esa altura y cayendo. Es decir, 2 horas y 47 minutos. Entonces piensen, por ejemplo, que está aquí y entonces empieza a elevarse y la duración total de 2 horas y 47 minutos, pues resulta que entonces nos dicen que la Tierra está girando de oeste a este, nos están diciendo, ¿no? Pues entonces, ¿cómo es posible que al caer pues no cayese, por ejemplo, aquí en el mar, en el Océano Pacífico, si la Tierra va en esa dirección con ese movimiento? Bueno, pues no solo no cayó aquí en el océano, sino que cayó al revés, cayó más al este. Entonces, realmente esto para que la persona piense si es factible, pues este modelo que nos dice que tiene ese movimiento, y por tanto, ¿por qué caería aquí? Bueno, porque por aquí está todo esto muchísimo más controlado, y solamente ellos son los que pueden ir a recoger pues a ese paracaidista, sabe Dios de dónde se tiraría, efectivamente. Pero entonces esto, ¿qué quiere decir? Que te están diciendo el atrape gravitatorio, que entonces pues hace que todo quede ahí suspendido, pero que la persona piense cómo es posible hasta dónde llega ese atrape gravitatorio que no permite realmente ninguna diferencia cuando te separas de la Tierra, y mientras que esta te dicen que va a una velocidad de 1600 kilómetros en el Ecuador, ¿cómo es posible ese atrape gravitatorio? Entonces aquí esto para nosotros es que la persona piense si es factible o si realmente pues no le causa un cortocircuito mental. Entonces fíjense, aquí está la Tierra, los aviones van aproximadamente a unos 11 kilómetros de altura, pero aquí está la Estación Espacial Internacional, que está a unos 400 kilómetros, nos dicen, y aquí ya está en flotación, como verán muchas personas, los astronautas o astronautas que están dentro de esa nave, que están, podemos decir así, en gravedad cero, o sea, están flotando. También aquí estaría a 515 el telescopio Hubble, que nos tuvo durante décadas dándonos imágenes de las más lejanas estrellas, y en cambio nunca enfocó aquí a ver a la Tierra. ¿Por qué sería eso? Que la persona se lo pregunte. Entonces, ¿cómo es posible que en esta nave que tienen aquí, supuestamente a esa altura de 400 kilómetros, pues tenga ahí ya, en cambio, ya ahí no, ya ese atrape gravitatorio nos dicen que entonces ahí ya no está, Pero entonces resulta que las imágenes que nosotros vemos con ese tipo de personas flotando, lo vemos lo mismo aquí a 400 kilómetros, como en la Luna, que nos dijeron que estaba a 384.000 kilómetros. Y el efecto de flotación es el mismo a 400 kilómetros que a 384.000 kilómetros. Entonces nosotros decimos,
Si fuera cierto todo este modelo y de este tipo de gravedad y de este tipo de espacio, ¿no debería haber una escala de influencia de la gravedad según las distancias o alturas? ¿No se lo han preguntado? Si fuese todo esto tan real, todos estos vuelos que realizan desde el año 1969, ¿no sería lo normal que hubiese una escala que te dijese, por ejemplo, pues a 100 kilómetros el efecto de la gravedad es que, por ejemplo, pues a lo mejor una bola pues pesa menos? Después, a lo mejor, así progresivamente, a tal altura, pues entonces ya una persona, el cuerpo, pues puede flotar. Pues ¿tendría que existir esa escala? Pues no nos muestran, no nos dicen nada de esa escala de influencia de la gravedad según las distancias o alturas, sino que hacen un salto diciéndote que no afecta nada en absoluto, como por ejemplo a ese salto de Baumgartner, ahí no afecta nada, y en cambio a 400 kilómetros sí afecta, estás en flotación, pero es que esos 400 kilómetros está en la misma flotación que estaban aquí en la Luna a 384.000 kilómetros. Por tanto, esto es para que la persona se plantee si el modelo oficial pues es coherente. Y ahora, en relación con la otra incoherencia de la que decimos nosotros de la Tierra plana, sería que ellos quieren ver solamente aquí a Polaris como un centro realmente, cuando lo que se ve es este rastro de estrellas, que aunque tú sea más difícil, porque esto estaría aproximadamente en el Ecuador para que puedan verse los dos, pero porque no llegues tú y sea distinta la visión de Sigma Octantis, de los Star Trail, pero te están indicando realmente este movimiento opuesto. Realmente. Entonces, para nosotros creemos que esto es una prueba clara de que a nivel de esfera celeste pues existen dos polos. Entonces, para centrarnos en este tema, entonces tenemos que decir que las estrellas, todas las estrellas, giran de este a oeste. Esto sería una representación de la Tierra. Bueno, pues que no decimos que sea así, pero vienen de este a oeste, todas. Las del polo norte y las del polo sur, las de Sigma Octantis y las de Polaris, todas giran de este a oeste. Ahora bien, la percepción del giro es levógiro o destrógiro según la ubicación del observador, según esté en el hemisferio norte, orientado al hemisferio norte o al hemisferio sur. Así, por ejemplo, en el hemisferio norte, pues las estrellas, la percepción del observador verá que giran en sentido antihorario, como estamos viendo aquí. Queremos que esto quede claro, en que muchas personas no tienen esta cuestión clara. En cambio, si está la persona orientada hacia el hemisferio sur, pues las estrellas giran en sentido horario, como están viendo aquí. ¿Pero qué significa? ¿Que estén girando en distintos sentidos? Pues no, acabamos de decir que todas giran de este a oeste. A ver si esta cuestión queda ya radicalmente clara. Todas giran de este a oeste, realmente, pero tu percepción es lo que las hace ver girar en unas en levógiro y en otras dextrógiro, para que lo tengan más claro. Aquí tienen un observador situado en el Ecuador, fíjense, mano derecha y mano izquierda. Si él coge y se ubica y se pone a mirar y a orientarse hacia el polo norte, pues entonces las estrellas aparecerán por su mano derecha y desaparecerán por su mano izquierda. Ahora, si este observador se pone y se posiciona mirando o en el hemisferio sur o mirando al hemisferio sur, pues entonces las estrellas se irán desplazando según su percepción de su mano izquierda hacia su mano derecha. Realmente, esto creo que debe de quedar totalmente claro. Por tanto, todas las estrellas giran en el mismo sentido, de este a oeste, y los aparentes giros opuestos se deben a la percepción subjetiva del observador. Y ahora bien, en eso coinciden, y eso lo explican los terraplanistas, ¿no? Te dicen, miras para allá y miras para la otra forma, y te lo explican. Y coincidimos con eso. Ahora, lo que no coincidimos es muchos de ellos pues tienden a decir, no, ese es un único polo. En eso ya no coincidimos, porque si tú coges y unes estos Star Trails del polo norte y del polo sur, los unes, pues fíjate lo que te forman, unidos, pues te forman realmente pues una polaridad. Es decir, la polaridad siempre son dos polos, polo norte y polo sur.
realmente. Por tanto, entonces, es cierto que todas giran en el mismo sentido, pero no es cierto que solamente todas giren alrededor de un único polo, porque este movimiento aquí, si ves los Star 3, tanto hacia el polo norte como hacia el polo sur, hacia Sigma Octantis en el sur o hacia Polaris, fíjense que es distinto, la inclinación es distinta y no es concéntrica. Si fuera todo solamente alrededor de un polo, sea el polo de Polaris o sea el polo de Sigma Octantis, pues todos estos serían concéntricos en una misma dirección, todos los Star 3, y están viendo que la experiencia y mediante cámaras de larga duración te indican que no son concéntricos, sino que van en dos sentidos. Van en dos sentidos. Por tanto, esto realmente también es difícil de encajar pues, en una tierra plana, porque ellos intentan que, al igual que te dicen que en la tierra plana solo existe un polo norte central únicamente, pues también quisieran que fuese lo mismo en las estrellas. Pero las estrellas pues no te muestran eso, te demuestran una esfera. La esfera celeste, que es una esfera, te demuestran y que tiene polaridad. Y entonces también queremos que sepan y se fijen que esto sería el hemisferio norte de las estrellas del hemisferio norte con Polaris, y esta sería el hemisferio sur con Sigma Octantis. Pero entonces la persona aquí situada en el ecuador, cuando está en el ecuador, puedes percibir al menos las dos polaridades, los distintos Star Trek, puedes percibirlo. Ahora bien, si tú desde el Ecuador, y eso es experimentable, vas y muchos viajeros en barcos de larga duración han ido y se van acercando hacia el polo norte, pues entonces van viendo que empieza a elevarse a la vertical, pues Polaris. Entonces, si cogen y hacen el recorrido opuesto y van hacia el Ecuador, y del Ecuador siguen bajando, pues entonces van viendo que Polaris empieza a hundirse y empieza a desaparecer de la visión, y la que va apareciendo en la visión pues sería pues toda la Cruz del Sur y todo el rastro de estrellas alrededor de Sigma Octantis. Ahora bien, ¿qué te dicen los terraplanistas? Ese desplazamiento espacial del observador que se realiza mediante travesías, desaparecen Polaris y Sigma Octantis, como estamos viendo que realmente desaparecen según la ubicación del espectador. Entonces, por perspectiva visual o atmosférica, como suelen decir y justificar los terraplanistas, o por hundimiento en una determinada curvatura. Pues nosotros decimos y creemos que es más bien, no es por perspectiva visual o atmosférica, sino más bien por hundimiento en un tipo de curvatura, pero que es la opuesta a la curvatura oficial. Es la curvatura cóncava y no la curvatura convexa. Entre comillas tenemos que decir estos dos términos. Entonces vamos a terminar aquí diciendo en qué coinciden el modelo cóncavo y el modelo plano, porque realmente no están muy alejados, los terraplanistas no están muy alejados del modelo cóncavo. Sería muy fácil para ellos coincidir con nosotros si llegasen realmente pues no a apegarse de esa manera como se apegan simplemente a una percepción visual estática y parcial. Entonces coinciden estos dos modelos en considerar que el sistema espacial heliocéntrico, es decir, el sistema NASA, podemos decirlo, y las agencias espaciales, todas, muestran una realidad falsa. En eso coincidimos con los terraplanistas. También coincidimos en que la Tierra es un sistema cerrado. Existe una cúpula o campo electromagnético a unos 100 o 200 kilómetros de altitud que impide la salida hacia un presunto espacio exterior. En eso coincidimos también con los terraplanistas, los concavistas, podemos decir. Y también coincidimos, y esto es lo más importante, en considerar que el sistema heliocéntrico desvaloriza al ser humano y que esa es una de sus principales funciones, de desempoderar y desvalorizar al ser humano. Este modelo que tenemos aquí, en el cual nos dicen que aquí Nixon habló en 1969, fíjense cómo estaban las comunicaciones entonces, y ahora pues pudo hablar por teléfono, como están viendo aquí, con un teléfono
pues con los astronautas que en esa fecha de 1969 estaban allí en la Luna. Que la persona piense esto, se centre en este detalle sorprendente. ¿Cómo es posible con los movimientos de la Tierra que tiene, la distancia, etcétera? Si aquí mismo, en mi misma ubicación donde yo estoy haciendo este vídeo, a veces no tengo, se va el internet, se va la comunicación, que lo piense realmente, tanto para oficialistas sobre todo. Y entonces ahora hemos dicho coincidencias, pero ahora vamos a terminar aquí, precisamente vamos a terminar con lo que consideramos que son fallas muy eminentes de la Tierra plana, en la esperanza de que algunos se centren en investigar por ese modelo de la Tierra cóncava. Entonces, el oscurecimiento total de la luz solar cuando el Sol se desplaza a unos 20.000 kilómetros en el mapa de la Tierra plana actual, que no es otro, porque no tienen otro más que el Gleason, pues eso debería cuestionar este modelo y hacer que muchos buscadores se centren en el modelo que podemos decirle Tierra plana toroide o Tierra cóncava toroide, como quieran llamarlo, porque realmente que en ese plano se deje de percibir totalmente en la noche la luz de un sol próximo que se extiende simplemente en un plano cuando simplemente se desplaza 20.000 kilómetros, pues eso rápidamente una persona debería, según nuestra opinión, no tenemos más remedio que sonreír que decir, pues esto no puedo yo adherirme a este modelo. Entonces también otra cuestión que desacredita la Tierra plana serían las estaciones con su sol de medianoche, que ya han hecho ese experimento, un sol de medianoche que dura unas 24 horas. ¿Cómo es posible que esa luz se extienda por todo ese anillo y en cambio en el centro pues esté totalmente oscuro? También el giro de estrellas en la bóveda celeste, que son realmente dos sentidos y un centro. Y si es así, ¿por qué no puede ser así también un modelo terrestre realmente? Porque no decimos que podamos ver y tener total percepción, pero sí muchos indicios. Y el magnetismo con un solo polo norte pues no encaja realmente con la realidad, como muchos terraplanistas pues están exponiendo. Entonces decimos que toda esa fenomenología pues no tiene explicación, y esa fenomenología es real, no tiene explicación pues en ese modelo de la Tierra plana. En cambio, en el modelo cóncavo, con la curvatura cóncava, pues sí se da una explicación coherente. Y terminamos aquí diciendo que además este modelo cóncavo toroide pues tiene un sustento espiritual. Tiene el sustento espiritual de una fuente Dios, porque no es por azar, según nuestra opinión y según todo lo que nos muestra precisamente físicamente esta realidad física, pues que existe una fuente que crea de sí misma la primera dualidad, que la podemos decir la tierra y el cielo, o también lo femenino y lo masculino. Y esta primera dualidad pues se va replicando y de esa manera se crea el universo. Y todo gira y se sostiene mediante curvas espiraloides, porque estamos en un sistema cerrado, todo tiene que curvarse, pues todo gira y se sostiene mediante curvas espiraloides alrededor del centro creativo, es decir, de la fuente, y no puede ser de otra manera. Todo gira alrededor de un creador o de una fuente, origen, o como quieran llamarlo. Por tanto, aquí también se producirá el curvamiento de todo, como el curvamiento de la luz, porque entonces estamos en un sistema parcialmente cerrado, decimos parcialmente para que no te dé la sensación de que estamos en una cárcel, porque aquí lo que sí existen son dimensiones, y quizás muchas dimensiones, eso sí, que eso es una gran apertura de dimensiones, pero no físicamente como nos expone el sistema oficial. Entonces, aquí en un sistema cerrado, desde un punto centro creativo, pues todo debe partir y todo debe retornar hacia ese punto centro creativo. Todo parte de la fuente o de Dios y tiene que retornar a Dios. Y eso nos debería de empoderar. Por tanto, todo debe describir curvas de retorno hacia su punto creativo. Y esto es así porque en un sistema cerrado nada puede perderse en un infinito o vacío, porque el vacío no existe. Llevamos mucho tiempo diciendo, el vacío es simplemente una vibración superior. Todo debe retornar
y todo debe curvarse para su retorno. Y por tanto, la luz, como todo lo manifestado, pues se curva, y el ser humano, aquí, pues venimos, aparecemos mediante una curva de la vida, y después esa curva pues nos va haciendo retornar pues hacia nuestro propio origen. Y es muy importante que cada cual retorne con el mayor conocimiento, y por eso hacemos nosotros estos vídeos. Terminamos deseando fortaleza para todos en este tiempo que consideramos de final de un ciclo en que se está descubriendo todo lo que siempre ha estado muy oculto.